lidiar con esas personas tóxicas, cómo saber proceder, actuar y ser delante de una persona que para ti es tóxica. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando estoy dentro de una situación que la persona que tengo al lado es esa típica persona que ya denominamos y catalogamos como tóxica? Hola extraordinario, mi nombre es Carolina Castro, soy autora de la trilogía En el nombre de tu éxito, una trilogía de autoconocimiento, y en el vídeo de hoy te doy la bienvenida a este instante donde te voy a dar tips y pautas como esta de la que vamos a hablar hoy, de las personas tóxicas. ¿Cómo hago yo para poder lidiar de una manera correcta con este tipo de personas? Bien, antes que nada quiero que sepas que el vocablo de persona tóxica no existe en realidad. Si te pones a reflexionar un poco, todos somos de alguna manera tóxicos para otras personas. Nadie le cae bien a todo el mundo, ni todo lo que tú hagas va a ser aprobado por todo el mundo. No le gustamos a todas las personas. A nadie le podemos caer bien todo el tiempo. Y a partir de ahí se puede empezar a desencadenar ese vocablo que determina que una persona es tóxica o no es tóxica. Ahora bien, sí que es cierto que nosotros tenemos asociado tóxico como que alguien me joroba, por decirlo de alguna manera, la existencia, o hace que ocurran dentro de mí emociones que muchas veces yo no puedo organizar, no puedo gestionar, como decimos emocionalmente, y desencadena en el enojo, en la ira. Muchas veces hay pelea, hay choque, y ahí es donde se empieza a crear una situación que la puede empezar a generar una persona tóxica. Desencadena a ti un comportamiento, ese comportamiento te lleva a unas acciones y esas acciones tienen ese resultado caótico. Bien, ¿qué pasa cuando pasan todas estas situaciones y las estamos viendo paso por paso? Paso número 1. Siempre que en ti ocurra una emoción como enojo, ira, algo que te desestabilice de alguna manera, y toma el término de desestabilizar como si fuera una molécula, ¿no? Una composición química que falta una molécula, como un radical libre que necesita encontrar otra para volver a estabilizarse. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice algo a tu alrededor y eso en ti genera una emoción negativa que te puede hacer llegar a esa situación de emoción de ira, de tristeza, de enojo, etcétera, etcétera? Bien, hay una sola víctima en toda esta situación, y piensa en esto. Cuando tú te enojas con alguien, te enojas con tu madre, te enojas con tu padre, te enojas con tu hermano, con tu amigo, tu marido, tu pareja, tu amante, lo que sea, cuando te enojas con el de enfrente, te enojas de manera diferente dependiendo del tipo de persona que haya. Pero la única víctima que hay detrás de ese enojo es una, y eres tú mismo. Porque tú puedes decidir si te enojas o no te enojas. Y esto lo aprendí por primera vez en el libro de Wayne Dyer, Mis zonas erróneas o tus zonas erróneas, y es espectacular. Este libro lo leí después de una ruptura que tuve con un novio de 5 años, que me sirvió para poder llegar a ese libro y tener todo este principio de aprendizaje de emociones. La decisión que tú tengas enfrente de una circunstancia va a determinar el crecimiento que tengas a nivel emocional, a nivel de desarrollo como persona. Si tú quieres empezar a evolucionar, que esto le llamamos ser una mejor persona, pero simplemente estás evolucionando como un ser, tienes que empezar a darte cuenta que las personas que están fuera de ti, que las puedes denominar tóxicas, buenas personas o lo que sea, no van a determinar tu comportamiento. Tu comportamiento lo vas a determinar tú cuando decidas elegir qué estado vas a tener enfrente a esa situación. Pero para llegar a este punto, digamos, de madurez en gestión emocional, hay que pasar por una situación. Y es donde yo siempre hablo y aboco a que las emociones están para vivirlas.
En el momento que tú necesites vivir el enojo desde la realidad de que necesitas vivenciar esa experiencia orgánica, si observas cada emoción, tiene un ritmo de respiración, tiene un estado de temperatura, tiene una postura corporal. Cada emoción es tan rica si la empiezas a observar y empiezas a reconocerla. Cuando empiezas a ocuparte de hacer ese trabajo, de reconocer corporalmente cómo se desencadena una emoción en tu ser, en tu persona, puedes empezar a visualizar esa emoción antes de que suceda. Y eso te va a dar cierto control, aunque no me gusta llamarlo así, pero sí es cierto que vas a empezar a notar que te puedes llegar a enojar, te puedes llegar a molestar o puedes llegar a empezar a gestionar este tipo de emoción o a gestar este tipo de emoción desencadenándose X circunstancia. Dime si alguna vez te has parado a observar tu respiración cuando estabas enojado. Coméntame aquí abajo, sí, lo he hecho. Cuando estás enojado, el ritmo de la respiración es solamente nasal. Y es una respiración rápida y es hiperventilación casi. Por eso se desencadenan muchas emociones que hacen que ese éxtasis, ¿ok?, que lo podríamos llamar que está en el polo negativo, es como muy voraz, muy fuerte. Fijaros que emocionalmente y orgánicamente es muy importante observar el cuerpo, y de ahí es donde yo invito tanto con mi libro, con mi obra y con las sesiones que hago de manera privada al autoconocimiento. No os determinéis solo que el autoconocimiento es aprender a gestionar emociones, sino es empezar a observar también cosas silenciosas, movimientos, acciones, gestos. El cuerpo habla más muchas veces que la palabra. Entonces, si empezás a observar qué pasa en tu cuerpo cuando vives ciertas circunstancias, ciertas emociones, esto te puede ayudar mucho más de lo que crees a empezar a tener esa sabiduría en la gestión emocional. Fíjate que tú puedes ser como un ordenador, el ser humano es como una máquina maravillosa y perfecta, pero lo que hacemos siempre es que desde afuera nos manejan y nosotros aprendemos a gestionarnos de una manera siempre a la defensiva. Por eso hablamos al principio de las personas tóxicas. Si veo una persona que no cumple con los requisitos que yo creo que tienen que ser, porque lo que yo creo sí es válido y lo que el otro o lo respeto o simplemente no lo comparto y creo que es tóxico, ahí es donde ocurre el rechazo. Si yo, en vez de trabajar de esa manera con la sociedad, con el mundo, lo hago todo inclusivo, creo y desde el amor puro e infinito creo que todo forma parte de, incluso yo, incluso esa persona tóxica, y dejo de mirar en esa persona y observar las cosas que no me gustan, y sí veo las que me gustan, y sí veo las cosas que esa persona me puede llegar a aportar, ahí es donde yo voy a empezar a cambiar todo ese parámetro. Y ahí es donde yo voy a observar que si yo empiezo a entenderme, a comprenderme, a escucharme y a observarme, ahí voy a empezar a trabajar con el mundo exterior de una manera diferente. ¿Por qué? Porque interiormente estoy trabajando desde dentro lo que yo quiero que ocurra fuera. Todo lo que tiene que ver con las personas tóxicas es simplemente fijar la atención en una cosa en concreto. Todos tenemos luces y sombras. Carl Gustav Jung decía que nosotros tenemos sombras, tenemos esa parte oscura, esa parte que nadie conoce y esa parte que en los proverbios bíblicos dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, todos tenemos una parte oscura, una historia negativa, algo que guardamos muy nuestro y que forma parte de nosotros. Cuando empezamos a incluir ese tipo de cosas en nuestra vida, cuando empezamos a darle la bienvenida, a abrazar todas esas emociones que creemos negativas o sombras como parte de nosotros, es donde empieza más esa evolución. Cuando abrazamos nuestra toxicidad, podemos empezar a dar la bienvenida a la gente tóxica. Y no creáis que digo que damos la bienvenida a la gente tóxica
quiere decir que voy a convivir con gente tóxica. No. Oye, si tú no vibras en esa tesitura con ese tipo de gente, simplemente observa, coge lo que necesitas para aprender y simplemente déjalo ir, suelta eso. Hola Nora, ¿qué tal? Bueno, todo el mundo que está por ahí, hola, muy bienvenido a este espacio donde hablamos de autoconocimiento y hoy estamos hablando de personas tóxicas, cómo lidiar con estas situaciones. Entonces, si yo estoy en unas circunstancias como esa, no es que me tengo que quedar a vivir en esa situación, pero sí lo que tengo que hacer es tomar lo que a mí me va a ayudar a evolucionar. Lo que estaba poniendo recién el ejemplo, somos un ordenador, somos una computadora, un laptop, que generalmente empezamos a usar sin haber leído el manual de instrucciones. Y ahí es donde nos perdemos muchas maravillas y muchos regalos que tiene el ser humano. Empezamos a vivir desde una educación puesta en ejemplos sociales donde hay que cumplir ciertos patrones. Hola preciosa, ¿cómo estás? Pero no empezamos desde las necesidades propias del ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gestionamos emocionalmente situaciones que son hacer, no hacer, está bien, está mal, esto sí, esto no. Cuando en realidad no hay que ser una buena persona, hay que ser lo que uno es porque uno ya es bueno siendo como es. En el momento que te permites ser tú mismo, en el momento en que no dejas que las circunstancias externas puedan decidir ante ti cómo te vas a gestionar emocionalmente, sino vas a fluir con la vivencia que estés pasando en este momento. De ahí sale esa sabiduría, ese aprendizaje, ese estado de nirvana que es de conciencia plena en el que fluyes en el momento presente, siendo completamente consciente de tu historia que tiene, el empezar a conocerte, el empezar a ver a esas personas tóxicas como parte del todo, como una proyección de ti en otra posibilidad, como una parte de ti en otro formato, con otra evolución. Porque queridos extraordinarios, no hay gente buena, no hay gente mala, no hay gente mejor, no hay gente peor, todos somos diferentes, viviendo una situación diferente y evolucionando cada uno en su propio tiempo. No hay bueno, no hay malo, no hay actos buenos ni actos malos, hay actos diferentes gestionados por personas distintas, evolucionando cada una en su tiempo. Y eso es lo más importante que tiene que quedarte en tu cabeza. Eso es lo más importante, porque la evolución del ser es perfecta para cada quien. El hecho de que yo pueda fijar mi visión en alguien que creo que es tóxico, es que me estoy dando cuenta de que tengo la infinita capacidad de captar cosas negativas o cosas oscuras. Pero esa misma capacidad la puedo llevar al opuesto, al extremo. Recordar que vivimos en un mundo dual, donde los extremos están todo el tiempo conviviendo al mismo instante. Puedo tener esa capacidad también de ver lo bueno de esa persona. Porque todos también tenemos esa parte mala y esa parte buena. Como decía en un principio, todos somos tóxicos también para alguien. No le caemos bien a todo el mundo, ni tampoco tenemos que querer caer bien a todo el mundo. Primero tengo que caerme bien a mí mismo, tengo que aceptarme como soy, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todo lo que siento, con ese caos mental que tengo a veces, con esas subidas y bajadas de mis estados de emociones, con ese querer y no poder, con el poder y querer y toda esa lucha interna que me hace estar siempre trabajando. El estado de equilibrio no existe, somos una materia condensada que está expuesta a situaciones que se está transformando todo el tiempo. Así que para terminar el vídeo de hoy, y espero poder ayudarte con este contenido, empieza a dejar de catalogar a alguien tóxico, porque tú también lo eres. Todo lo que proyectes hacia afuera, lo eres tú también en algún punto. No existe la gente tóxica. Existe la gente que está evolucionando en un tiempo diferente al tuyo.
Y puede que si diéramos vuelta el espejo, para esa persona esté pasando lo mismo contigo. El negar que tu posición es ni mejor ni peor te está haciendo soberano de la soberbia. Te está poniendo en una situación de altura. Y recuerda que nadie es más que nadie ni menos que nadie. Todos estamos en situaciones diferentes. Así que extraordinario. Si te está pareciendo interesante el vídeo, déjame un comentario como te pido siempre. Comparte el vídeo, da un like. Puedes ir también a ver mis otras redes en YouTube, en LinkedIn, en Instagram y en la fanpage. Y te recuerdo que tienes la oferta de Black Friday de la trilogía por solo 45 €. Estará hasta final de mes, así que aprovecha la oferta si no lo tienes todavía. Te lo recomiendo, que lo puedes regalar para Navidad. Qué regalo más bonito que conocerse a uno mismo a través de una herramienta, a través de un viaje que uno puede hacer a través de uno mismo. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que tengáis un día extraordinario, les mando un beso enorme, gracias por estar ahí. Chao, 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 nos vemos en siguientes vídeos.